Bueno, estamos a los 6 minutos, pasadas las 8, luego de las noticias, 0 grados en este momento la temperatura, un pequeño ascenso como para ponerse contento, está saliendo el sol, como decimos, va a haber una jornada inestable, por lo menos nublada, con mucho frío, como se ha anunciado para esta semana, pero vuelve y la nieve, y ojalá que este invierno se vaya, porque ya está invadiendo la primavera. Luego vamos a hablar de una nota que aparece en el Río Negro, que tiene que ver con que la Unión Cívica Radical no saca a Juntos Somos Río Negro de su radar. Dice, esto es un análisis que hace Hugo Alonso y que vamos a ver cómo lo plantea a partir de las internas que hubo en algunas localidades, como en el caso de El Bolsón también. Otra de las noticias a nivel nacional y que por aquí, por esta región, con los grupos que están unidos, que son víctimas de la violencia, se aprobó la ley que de alguna manera, reconoce a los chicos víctimas de violencia de género, en este caso, pero de alguna manera la conocida Grisa, y esto tiene que ver con la joven, la pequeña Dayana, que fue asesinada por su expareja. Un caso emblemático y de la que con la lucha de los familiares y de todos quienes de alguna u otra manera tienen familiares muertos en hechos violentos, nucleados en distintos grupos y que de alguna manera convergen todos en el mismo criterio, ¿no? Buscar justicia, que haya reconocimientos en la búsqueda y de los responsables. Aquí tenemos el grupo Comarca, que lidera Luis Albornoz y que ha traído todo este conjunto de quienes trabajan intensamente para que la ley realmente, o la justicia en este caso mejor dicho, tenga que resolver casos. Nosotros nos vamos a Buenos Aires. Tenemos en línea a quien es hoy la doctora Nilda Gómez, además secretaria de Derechos Humanos y Justicia de Nación, pero Nilda es mamá del caso de aquella causa Cromañón. No sé si la recordaron, a lo mejor lo recordamos un poquito ahora en diálogo. Nilda, un gusto saludarte, muy buen día. Hola, buen día. Un gran gusto, pero debo decirte que no soy la secretaria de Derechos Humanos. El secretario de Derechos Humanos es el licenciado Claudio Abruj. Está colaboradora en ese bloque, sí. En ese caso, sí. Ah, bien, bueno. Sí. Podríamos decir que soy yo, claro, como asesora, una cuestión así, ¿no? Pero realmente, con lo que vos planteaste, esto de la lucha por la justicia de todas las víctimas en conjunto es lo que da este tipo de resultados, ¿no? Es decir, la posibilidad de hacer visible la situación de las víctimas, que se empezó a notar a partir de que Claudia Abruj asumiera a la Secretaría de Derechos Humanos y Germán Garabano al Ministerio de Justicia. A partir de allí se comienza realmente un trabajo intenso, un trabajo que tiene que ver justamente con considerar lo que estábamos reclamando durante mucho tiempo en todos los ámbitos en que se pudiera, como justamente el hecho de que las víctimas tuviéramos en alguna medida alguna... ¿Cómo te puedo decir? Que fuéramos consideradas, porque hasta ese momento, si bien hubo muchísimos intentos de muchísima gente, víctimas de muchísimos años, de visibilizar la situación, lo único que se hacía era por ahí crear una oficina, darles un cargo, ayudarlos a algunos, económicamente a otros, ver qué les faltaba, pero realmente eran casos particulares. A partir justamente, ¿no?, de esta lucha tan intensa de todos los familiares, y habiendo considerado que todos los que somos familiares de víctimas de Cromañón habíamos conseguido no solamente en principio un decreto que nos ayudara a solventar los gastos, por ejemplo para los sobrevivientes y también para las madres y los padres y los hermanos, de la medicación necesaria ante el estrés postraumático que se aceleraba a pasos agigantados a medida que uno iba entendiendo lo que te había pasado con la masacre de Cromañón. Se creó después un programa de atención integral a la víctima de Cromañón. Y el Estado, reconociendo la autoría material también en el hecho, es decir, reconociendo que el Estado era parte responsable de la muerte de los chicos, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires era responsable de la muerte de los chicos,
se hizo cargo de pagarle, bueno, ese subsidio, de tener un programa de atención integral a toda la víctima, la medicación gratuita, los médicos gratuitos, si bien todo es gratis en Capital, había como una idea de que aquella persona que había pasado por Cromañón tuviera una especie de primacía en cuanto a la atención y los remedios y demás. De hecho, tenemos una médica coordinadora que vela por la salud de todos. Y ese programa se mantuvo en el tiempo, después se convirtió en ley, hace 5 años que funciona esa ley, es la ley Cromañón, ¿sí? Es una ley de reparación donde el Estado reconoce la responsabilidad en lo que le toca, ¿no es cierto?, de haber provocado la muerte de 194 personas y miles de sobrevivientes. Ahora esa ley nosotros la estamos peleando por una ampliación porque consideramos injusto que eso sea solamente por 5 años. También esa ley nos dio a nosotros, los familiares de Cromañón, que ya estábamos trabajando nosotros tenemos la asociación fundada Familias por la Vida desde el 2005. Pero a partir de ese tiempo se fueron haciendo muchísimas cosas. Entre todas las que se fueron haciendo, se abrió siempre, la ONG se tuvo abierta a otros casos, a otras víctimas. De hecho, vinieron las víctimas de Iron Mountain, estuvieron las víctimas de Time War, estuvieron las víctimas de todo. Después, bueno, viste que la gente viene, se queda, se va, ¿no? Es muy reacia. Los que se quedaron son los de las víctimas de Beara, que a propósito hoy le mando un gran saludo a Beatriz y a Juan, porque fallecido el abuelo de Ariana. Hoy, bueno, dentro de poquito vamos a saber dónde entierran los restos, y son los 2 primeros abuelos, porque ya la abuela murió de Leticia y hoy muere el abuelo de Ariana, ¿no? Son las 2 primeras muertes que tiene Beara sin haber llegado a la justicia. Nosotros tenemos 45 padres, 46, perdón, padres fallecidos post-Cromañón. Y los abuelos ya la verdad que perdimos la cuenta porque son muchísimos. Con lo cual, ante esta situación, uno veía injusto que Cromañón tuviera ese reconocimiento del Estado, cobrara ese subsidio, tuviéramos ese programa, y otros que habían pasado por una situación similar, como Beara, por ejemplo, donde también el Estado era responsable, quedaban como colgados de la brocha. Y el resto de los familiares de todo el país. Entonces, uno va por algo más, ¿no? Es decir, por una ley, si bien no de reparación, una ley que tenga que ver con esto de considerar a la víctima como parte de un proceso. Te cuento que en algunas provincias, recién, hace muy poquitos años, la persona ofendida por el agresor, que pudo haber sido el asesino, ¿no es cierto? Las víctimas no tenían la posibilidad de ser parte de la causa, ni como particular damnificado, ni como querellante, con lo cual el único que manejaba la causa era el fiscal y la defensa del agresor. Y uno quedaba mirando, viste como mirás un partido, que la pelota va y viene y vos no entendés nada. Hoy, a partir de la ley, que es la ley 27.372, lo que se logró es que se puede equiparar, y que en el momento preciso, porque vos fíjate, en el momento preciso en que un asesino mata a alguien, desde ese momento esa persona está cubierta con un abogado que le pagas vos, le paga el que murió, le paga la familia del que murió, el Estado, todos le pagan el abogado. ¿Sí? Mientras que la familia tiene que salir desesperada a conseguirse alguno que no le cobren dólares, ¿sí? Porque los penalistas cobramos caro, entonces que no les cobren dólares para ver si puede tener un abogado. Entonces, hoy lo que hace la ley es también darle a las familias que no tienen la posibilidad de tener un abogado gratuito. Entonces, equipara la condición de la víctima a la condición del victimario, que era lo que nosotros reclamábamos. Lo que nosotros habíamos estado reclamando durante, muchísimos años. Y obviamente tiene otros beneficios, como mirá el beneficio que tiene esta ley. Yo te cuento esto y es, claro, el que está en el tema, el que es víctima, lo toma como una cuestión de decir, me están cargando, ¿no? Pero obviamente que el que nunca pasa por una situación así, está bueno que lo sepa. Hoy la ley determina claramente quién es víctima. Porque antes víctima era la persona muerta, la persona ofendida, ¿no? A la persona a la que le robaban. Pero el padre, el hijo,
la persona muerta, asesinada, no era una víctima. Ujú. Y vos sabés que sí, somos víctimas, porque nos han matado lo más preciado que teníamos y quedamos en una condición totalmente desventajosa contra el resto. Hay mucha gente que no ha podido volver a trabajar, hay mucha gente que que su cabeza no se ha perdido en la búsqueda de justicia, y es muy difícil que vuelva, porque nunca va a entender que, por ejemplo, en Cromañón ya todos los asesinos están en libertad. Ujú. Y la gente, vamos a ver este 30 de diciembre que van a seguir pidiendo justicia, y ya no, ¿qué justicia vamos a pedir si ya está? Ya pasaron todos los procesos. Entonces la gente se queda con un sabor de impunidad, justamente porque no se entienden muchas cosas que, bueno, que esta ley viene a aclarar también, ¿no? Nilda, déjame contarte que aquí en el Bolsón se realizaron las jornadas interprovinciales de familias de víctimas de hechos violentos, y que surgieron como conclusiones esta creación, de alguna manera, del Centro de Acceso a la Justicia, que es el CAJ, Sí. que me parece que, bueno, es tan importante en estas latitudes donde también hay búsqueda permanente de que la justicia sobre hechos violentos pueda resolverse. Así que, bueno, en esto tiene una gran lucha Luis Albornoz, de Comarca Justicia, y también acompañado por Ernesto Ellot, con el grupo GEN. Sí, bueno, nosotros acá con Enrique y con Cristina estamos permanentemente juntos. La verdad que son dos personas maravillosas, con una generosidad, una bondad tan impresionante. Yo la verdad que los quiero muchísimo. Y con Luisito Albornoz, que también lo conocí, porque bueno, cuando se hizo en la Secretaría de Derechos Humanos una reunión para presentar la ley, y justamente, bueno, yo, digamos, lo llamé a él para que él viniera, porque en ese momento, bueno, algunos pasajes pagaba el ministerio, entonces se pudo lograr que algunas personas pudieran venir, y yo estaba muy preocupada para que las personas del interior pudieran llegar acá a Buenos Aires, porque si no, siempre parece que todo es para la gente de Buenos Aires, y eso es lo que a mí me preocupa, que cuando se logran cosas que son federales, tienen que ir a todas las provincias, y que nosotros los que trabajamos hoy para, en este caso, para la Secretaría de Derechos Humanos, pero también para el Ministerio, depende del Ministerio, ¿no? Pero también, o sea, mi jefe por ahí es Claudio Bruj en la Secretaría de Derechos Humanos, pero también lo es Germán Grano en el observatorio, porque formo parte del observatorio a pedido de ellos. Entonces, esta doble situación, ¿no es cierto?, a mí me genera, primero, un orgullo fundamental, porque realmente, te digo la verdad, y como muchos padres saben, cuando el Estado es el generador de la muerte de alguien ha llegado a vos, el Estado, para callarte, en un principio te ofrece lo que quieras, que lo intentaron con muchísima gente, esto no es una novedad, pero la verdad que es muy difícil que los familiares agarremos algo de esto que nos ofrecen, porque no, además yo consideraba a esa gestión como involucrada en la muerte de mi hijo. Recién cuando cambia la gestión y me llaman, porque yo reclamé siempre por los derechos humanos de las víctimas, pero ¿por qué yo reclamaba por los derechos humanos de las víctimas en democracia? Yo a veces tengo que aclarar todo, ¿no? Porque si no parezco como loca. Digo, yo reclamaba los derechos humanos de las víctimas en democracia porque sentía que no los teníamos, porque escuchaba que los organismos de derechos humanos abrazaban a Ibarra. Entonces te decían golpista porque vos estabas pidiendo que la destitución de Ibarra por todo lo que había hecho mal en el caso Cromañón. Entonces sentías a Esteban de Carlotto que te decía golpista. Vos reclamabas que Callejeros también vaya preso, y ella te decía que eras una vengativa, una rencorosa. Entonces organizaba marchas y pedidos que lo liberen. Entonces vos decías, ¿dónde estoy yo? ¿Cuáles son los derechos de los chicos de Cromañón? Qué sociedad que somos, ¿no?, con todo esto. ¿Cómo? Qué sociedad que somos con todo esto, digo, ¿no? Qué raro, difícil. ¿no? Qué raro cuando una madre que ha sufrido lo mismo, una abuela que ha sufrido lo mismo, se pone partidariamente desde el otro lado, ¿no? Es decir, yo la verdad que nunca se me ocurriría salir con un cartel a defender a Videla, jamás, claro. En mi vida, y no quisiera jamás que los militares vuelvan, pero ni locos, a hacer lo que hicieron y a tanta muerte, pero jamás voy a defender al asesino
del hijo de otra madre, jamás. Uh-huh. Entonces, y más teniendo la responsabilidad de ser una precursora en los derechos humanos y una mujer multipremiada en el mundo por la forma en que se condujo para defender los derechos de su gente. Ahora, los derechos de la otra gente, no sirven, los pisoteamos. Nilda, déjame ir cerrando y quiero que me pongas en contexto la ley Brisa que se acaba de reglamentar el pasado lunes. ¿Qué similitud o qué cerca tiene a la ley Cromañón? No, la ley Brisa es exactamente otra conquista de las víctimas, de las víctimas de ahora, ¿no? De estas víctimas activas, de estas víctimas que estamos en conjunto, de estas víctimas que trabajamos en red, porque bueno, yo al Visito lo considero parte de la red de contención emocional que formó el licenciado Claudio Brus, como otras víctimas de otras provincias. Este trabajo en conjunto de todas estas mujeres, que han, de las familias, de las abuelas. Yo ayer estuve con una, con Esther, que estuvo con el presidente, y con Carolina Stanley, y nos abrazábamos las dos llorando, y ella me decía, yo te conozco, Nilda. Claro, nos conocemos de tanto tiempo, de luchas compartidas, y el hecho de haber conseguido, que ellos hayan conseguido esta ley, nos une a todos cada vez más, y nos dice a todos que podemos seguir peleando por los derechos que nos corresponden, cuando en este caso puntual de la ley Brisa, el hombre, la pareja, el marido, mata a la mujer, deja a esos hijos sin madre y después termina preso o se muere o desaparece. Esos chicos quedan en la deriva. Ahora, ¿cuántas veces el Estado recibió la denuncia de esa mujer? Muchísimas. ¿Qué hizo el Estado para cuidar a esa mujer que estaba denunciando que era objeto de violencia de género, que ese marido la estaba golpeando, que esa pareja la estaba golpeando? ¿Qué hizo el Estado para protegerla? Nada. Entonces, o muy poco, o no alcanzó, o llegó tarde. Entonces es lógico que se tenga que hacer cargo, como se hicieron cargo el Estado de la Ciudad de Buenos Aires al entender que ellos eran parte responsable de la muerte de los chicos de Cromañón. En este caso, el Estado hace lo mismo, reconoce que es responsable también por no haber llegado a tiempo de la muerte de esas mujeres a manos de los que decían amarla, y que esos chicos quedan en total, digamos, si no tienen familia incluso, ¿no? Porque a veces están rodeados de familias, pero bueno, cada uno tiene lo suyo. Tal cual. Quedan totalmente desprotegidos. Entonces, hay un subsidio que es, obviamente, no es que es contrario a todo lo demás que tenga, es decir, es algo más, un subsidio que es una jubilación mínima que se va a ir obviamente modificando con los aumentos que se vayan dando, o sea, tiene una movilidad ya establecida. En esa va a ser desde el momento en que se procesa al asesino, y es retroactivo al momento del hecho en que se produjo, y cubre a los chicos hasta los 21 años. Pero si el chico tiene alguna discapacidad, lo cubre hasta siempre. Y si el hombre se muere en el medio, obviamente lo siguen cobrando. Pero si el hombre, si el acusado es sobreseído en el juicio, dejan de cobrarlo, pero no tienen la obligación de devolverlo. Muy bien. Es muy importante realmente, saberlo, ¿no? Es muy importante. Ante cualquier duda, bueno, hay muchísimos organismos estatales que están para esto, ¿no? Para informar. La Secretaría de Derechos Humanos es uno de estos canales que se tiene a través del 0800 122 78 58 y obviamente el 149 del Senadid,